Usted empezó con ya metiéndole política al asunto, ¿no? Porque si uno mira los datos, se ha dado una caída. Digamos, usted tiene ese doble interés, digamos, defender al sector, pero también asegurar que sigan viendo el país como un sitio atractivo, que sigan creciendo sus inversionistas. Eso demuestra que esas instituciones no son tan sólidas para mantenerse, sino que están sujetas a un vaivén. Yo lo veo desde otra perspectiva. Es que precisamente cuando existe un gobierno con unas intenciones válidas, legítimas, que yo no comparto. No creo que sean válidas, legítimas, porque válidas, tienen el voto. Para ellos, en la conversación pública, la búsqueda del balance, en la defensa de un sector con firmeza, no tienen pensado incrementar sus inversiones en el país. O sea, no tiene sentido que la oficina esa de desastres, que ha sido manejada como un desastre en la presidencia de la República. El Congreso reflexione sobre el proyecto del Código de Minas, sobre el proyecto de la ley de la empresa estatal minera. En el sector minero específicamente, ¿usted considera que en estos 2 años de gobierno se ha dado un acercamiento importante? Eso es evidente hoy para el sector minero colombiano. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Bienvenidos todos al segundo capítulo de la segunda temporada de la Brújula para un Mundo Minero. Y tenemos a un invitado que hace rato queríamos tener acá y que afortunadamente vino por estos lares, que se llama Juan Camilo Nariño, el Presi. Lleva 5 años en la Asociación Colombiana de Minería, de presidente de la Asociación Colombiana de Minería, y creo que ya todos lo reconocemos mucho. Muy grato tenerlo a Juan Camilo acá. Y entramos de una vez a lo que vinimos. ¿Sí? Cojámoslo, a mansalva, sin pena. Hágale a ver cómo es esto. 5 años en la asociación. Si le tocara decir en términos sencillos, ¿cuál ha sido el reto o el inconveniente, el problema, ¿sí? o el principal logro y también el principal en términos adversos, ¿no? O sea, en 5 años al frente del gremio más importante para el sector minero no petrolero en Colombia, doctor Juan Camilo. Oiga, Silverio, pues gracias, y gracias, Jaime, porque hace rato yo también estaba esperando la invitación para estar aquí con ustedes, así que muchas gracias, me complace mucho esta conversación. Usted empezó con ya metiéndole política al asunto, ¿no? Déjale respondo desde esa aproximación. Yo pensaba que estaba haciendo la pregunta más amable. En 5 años ya lo ha visto todo, güey. En 5 años ya lo ha visto todo. Mire, yo creo que ha habido 3 momentos muy complejos, no solo un momento, sino que se han extendido. Acuérdese esos momentos de la pandemia cuando el sector minero y el gobierno tenían reflexiones y análisis internos de que quería cerrar la minería en el país con los riesgos que eso tiene fiscales, pero también con una gran cantidad de personas, familias, pero también el riesgo de las operaciones para mantenerlas en un futuro, no es menor. Cerrar una industria minera, clausurar sus operaciones ante una pandemia que tenía enormes dudas e incertidumbres en esos momentos. Entonces ahí fue unos momentos de enorme tensión. Sí, es que lo recibieron con pandemia, man. Enorme tensión, pero además buscando alternativas. Finalmente, después de mucho tiempo y de mucho trabajo de un gobierno y de un ministro que se puso a disposición del sector, logramos que el gobierno no cerrara el sector, que le permitiera seguir operando. Pero segundo, fuimos el primer sector económico que tuvo un protocolo de salud en unas incertidumbres muy grandes y un protocolo de salud no menor. Operaciones subterráneas de minería para 1,000 personas, operaciones de minería a cielo abierto de 5,000, de 8,000 personas, en donde además con un compromiso muy grande las compañías logramos hacer operaciones seguras, pero por mucho tiempo también confinadas. Hubo operaciones que mantuvieron sus empleados por 8 meses, 6 meses, que eso pues, imagínese usted los retos que implica logísticos y demás. Es el primero, así me recibió este sector. El sector. Y después tal vez creo que ha sido algo que... Hablando de pandemias. Políticas, ya, esa sí es meterse en política. La primera pandemia lo recibió el sector. Es muy difícil lograr, Silverio y Jaime, en la vida, es muy difícil lograr en la familia, que es lo que uno controla, mucho más difícil lograrlo en un sector, que son balances.
equilibrios, qué es lo justo, ante y cuál es el balance de un sector que debe expresar sus inconformismos con un gobierno que públicamente es muy adverso a la minería, pero que esa conversación pública también la ha ido trayendo a la política pública. Este es un gobierno que ha tenido tal vez el paquete regulatorio más ambicioso que yo en mi vida minera he tenido, que ya viene siendo más larga. Sí. No tan larga como la de muchos otros que nos están oyendo, pero medianamente larga. Sí. A casi 11 años. Entonces, esto ha sido la búsqueda del balance en la conversación pública, la búsqueda del balance en la defensa de un sector con firmeza, la búsqueda del balance en la defensa jurídica de un sector como, si ustedes se acuerdan, nos tocó por 2 años en materia de la no deducibilidad de las regalías que le hubiera costado a las compañías mineras, al sector, a las comunidades, a los trabajadores, algo cercano a los 6 billones de pesos. No, se cierran. Las mata. Exacto. Pero esa conversación jurídica se traduce en una conversación pública y se traduce en una conversación con los funcionarios públicos, con los ministros de Hacienda, con los directores de la DIAN, con los ministros de Comercio, por supuesto también con el presidente. Entonces, mantener esos equilibrios, qué es lo justo, cómo es la defensa fehaciente de un sector, férrea de un sector, con balances claros en la función que debe tener un gremio, que es de mantener la defensa, pero a través de esa defensa también generar conversaciones constructivas, tratar de mantenerlas. Y creo que ese balance ha sido complejo, pero lo hemos ido logrando. Pero ¿usted cree que usted dice que se ha logrado y tal, que es un proceso, digámoslo en términos, pero no le desconozco eso, pero también si uno mira que en este gobierno la consideración de la imagen digámoslo así, positiva, o sea, la aceptación de la minería ha ido cayendo. ¿Usted cree que la narrativa del gobierno ideológica y de no a la minería, poniendo en consideración otras cosas por encima de ese ambientalismo a ultranza, ha impactado? Porque si uno mira los datos, se ha dado una caída. Es más, hoy podríamos decir que tenemos el dato más alto de imagen no positiva, el dato más bajo de aceptación de la minería, tanto en minería para el país como minería para las regiones. O sea, ¿ha impactado esa narrativa? ¿Sabe qué me gusta, Silverio? Jaime, verlo nuevamente con ese espíritu periodista que hace rato no se lo veía. Nunca me lo... Sí, eso. Se lo pongo de otra forma. Yo quisiera ver estos próximos candidatos a la presidencia que vienen, o el presidente Petro actualmente, o algunos de sus ministros, o los candidatos a Senado y Cámara con un 62% de popularidad, de que la gente dice que lo quiere, que es positivo, que eso exista, como hoy sucede con la minería. Estoy de acuerdo, ha bajado. Pero hoy la gente quiere la minería. Hoy el 62% de los colombianos dice que la minería es positiva para el país. Y cuando uno le pregunta a los no mineros, a los municipios no mineros, a la gente que vive en los municipios no mineros, el 66% responde que la minería es positiva para el país. Sí. Y ha sido estable. Pues no, digámoslo estable hasta cierto punto. O sea, perder uno de 71, 74 en el 2022 fue un tope. a 62. Quiere decir que eso, no, es solamente para decir uno si esa narrativa ideológica, esa es otra pregunta. Esa es una ha pegado. O sea, digámoslo en el entendido de que pues finalmente entre un público informado sobre la minería muestra que evidentemente la minería aporta muchísimo en términos en la vida normal de las personas, independientemente si uno trabaje o no en la minería o si tenga un ingreso o tenga un negocio minero. Demuestra que sí, pero sí se nota una caída, o sea, como si hay un factor publicitario que ha impactado, digámoslo eso. Sin duda, Silverio. La conversación política y la conversación pública tiene efectos, no solo en la gente, sino también en otro aspecto de toda esta conversación y todo el paquete regulatorio que en lo personal me preocupa mucho, que es el apetito de generar inversiones en el país para llevar. ¿Cómo hace usted ese trabajo suyo? Porque, digamos, usted tiene por un lado el trabajo de defender el sector, pero también el trabajo de que haya un ánimo para que crezca. ¿Sí me entiende? Diciendo la verdad. Claro, ¿cómo hace usted para balancear eso? Porque
en cierta manera, digamos, usted tiene ese doble interés, digamos, defender al sector, pero también asegurar que sigan viendo el país como un sitio atractivo, que sigan creciendo sus inversionistas. ¿Cómo se maneja una vaina en esa situación? Mire, Jaime, yendo a lo que somos, a lo que somos como país, a lo que somos como colombianos, a lo que somos como sector. El sector minero tiene unas enormes cualidades que ha demostrado históricamente en los años. Es un sector resiliente, es un sector que se sabe acomodar a las circunstancias y lo que somos como país, que creo que estos 2 años ha salido, ya ha sido más evidente para todos. Incluso creo que algunos de nosotros no sabíamos que contábamos en el país con eso, Sí, con una institucionalidad fuerte, sí. con unos balances políticos que se han venido dando en el Congreso. En mi criterio, algunos de ellos asombrosos, que generan balances en la conversación política nacional y que llevan esos balances a la conversación pública local y regional a través de los representantes y senadores. Pero también yo he visto un país que tiene unos balances institucionales en materia del ordenamiento jurídico muy importantes. Ok, Lo que sucedió sí, con la decisión de las regalías, eso sí. para muchos era impensable. Cuando yo me senté en la primera análisis de la demanda con los abogados, no con uno, sino con varios, decían, mire, Juan Camilo, eso en la jurisprudencia colombiana tiene muy pocas probabilidades de éxito. 20%, 15%, 10%. Pero finalmente terminamos logrando una discusión que era muy compleja de los equilibrios entre sectores económicos ante la autonomía que tiene un gobierno para imponer tributos. Sí, no habría otro momento para demostrar ese balance institucional sino un momento como este. Claro, y los valores que están implícitos en la Constitución colombiana y que hay alguien que los entiende y los hace explícitos, como nunca antes había sucedido. Entonces, la respuesta, Jaime, es tal vez yendo a lo que somos como sector, a lo que somos como país, ante unas circunstancias muy complejas en materia regulatoria, en materia de discusión pública. Porque usted tiene afiliados nacionales, afiliados internacionales, afiliados locales como digamos que son muy regionales. Pero además usted tiene, en los internacionales, usted tiene gente que están en sus headquarters y tienen la posibilidad de gastarse 5 pesos en Perú, 5 pesos en Ecuador, 5 pesos en Congo. Y usted ha visto que los peruanos, por ejemplo, son muy, muy hábiles gestionando, digamos, la inversión. A mí eso me parece que eso tiene que ser difícil de hacer, ¿no? Usted por un lado dándose en la mula y tratando de ver un gobierno tan adverso y diciendo esto está grave, lo que usted está tomando la decisión es muy grave, y por el otro lado diciéndole tratando de convencer a las inversionistas que no se vayan. Es un balance muy difícil. Muy jodido. Y es un poco, pero Yo le quiero profundizar en esa parte en donde dice que institucionalmente, jurídicamente tenemos que mostrar. Pero cuando uno entra ya a la data, ¿sí? Entonces se encuentra. El gobierno no hace acuerdos y entonces está detrás de un código minero que está haciendo por debajo una serie de acuerdos con las comunidades desde el punto de vista para obtener la consulta previa, establecida constitucionalmente, pero que llevamos 30 años en que no se ha reglamentado, por un lado. Por otro lado, tiene la creación de una empresa minera, ¿sí? En donde quiere estatizar esa empresa, la propiedad y todo el tema, digámoslo, regulatorio. Por otro lado, decimos hay un tema tributario que hasta ahora está, sí, lo de la regalía salió, pero hay el tema del carbón que lo ha planteado desde el mismo ministro de Hacienda, sí, por un lado. Luego sale y dice, estas zonas no se pueden, las reservamos, sí, y viene pues la confusión entre el tema de los páramos y el tema, digamos, lo minero, porque en Antioquia poco le importan los páramos a un minero, pero en Santander es otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso demuestra que esas instituciones no son como tan sólidas para mantenerse, sino que están sujetas a un vaivén desde el punto de vista político. Entonces, le reclamo que usted diga que es que institucionalmente somos muy fuertes cuando estas pruebas son claramente una demostración que se quiere golpear a esa institucionalidad minera. Sí, pero yo, Silverio, se lo
yo lo veo desde otra perspectiva. Es que precisamente cuando existe un gobierno con unas intenciones válidas, Es que legítimas, que yo no comparto. No creo que sean válidas, legítimas porque válidas y tienen el legítimas voto. para ellos, que Sí. yo no comparto. Sí. Uno como sector tiene que aferrarse a cierta institucionalidad que existe, que es un poco lo que hemos hecho. Pero entonces venga, yo le pongo después de 2 años de toda esta conversación tan compleja, que Apenas 2 que años. se lo pongo así, ha sido muy complejo. Nariño muy no difícil. tenía canas antes de hace El 3 regalo le años. pongo hoy, 2 años, un mes después, no existe ninguna política pública, a pesar de las muchas intenciones, a pesar de los muchos anuncios, a pesar de 2 años de campaña, hablando de esto, no existe ninguna política pública en firme hoy que esté realmente afectando al sector minero. En Pues. materia tributaria, logramos ajustarlo entre todos esta cosa porque existió, se evidenció la institucionalidad colombiana. En materia de la prohibición de la minería de carbón, hubo grandes intentos. Hubo el intento en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, donde existía un artículo para eso. Después en los artículos de emergencia económica de La Guajira, todos unos de esos decretos de emergencia económica dirigidos a parar las operaciones mineras en algún grado, donde también existía la prohibición de la minería de carbón. La Corte Constitucional también, entendiendo argumentos de todos, pero entre esos de la asociación, echó para atrás esos decretos. El decreto 044 ya lleva 1 año y usted ha visto lo que ha pasado en el país para la implementación de resoluciones que afecten áreas reales en la minería. Entonces, aquí, en esa descripción que no es toda, O sea, viajados la han hecho a la lata, güey. en esa descripción que no es toda, es lo que yo digo donde se plasma cierta institucionalidad. Se la ejemplifico. Las Cortes actuando frente al tema de las regalías. El Congreso actuando frente a unos impuestos injustos, confiscatorios para el sector, como hoy se está expresando en la discusión de la nueva reforma tributaria. Segundo, unos balances locales de las expresiones populares y sociales, es decir, del respaldo social con el que cuenta la minería en el país, expresado en algunas de esas encuestas, 66%, que salieron a decirle a la ministra de Ambiente que si va a tomar decisiones tiene que tomarlas consultadas. Hoy es lo que está sucediendo con el decreto 044. Pero si usted transfiere esa institucionalidad a los medios, hoy yo siento, usted que es un gran seguidor de los medios, hoy yo siento que existen unas simpatías mayores, unos entendimientos mejores. Entre los líderes de opinión se siente, A lo ¿no? que, Sí, pero, a lo que la pero minería estamos en el significa. punto más bajo en los registros de 10 años, aquí gracias aquí a la brújula, de el nivel más bajo de posibilidades de expansión de proyectos por parte de las empresas mineras. Estamos en el 14%, dicen que en los próximos 5 años de vamos a las expandir. perspectivas de los directivos. Perspectivas. Pero eso es en función de lo que está pasando ahora, ¿o no? Usted está Sí. juntando ya varios temas. El pesimismo de los... Para terminar eso es otro tema que es muy preocupante, que es un poco a dónde vamos. Entonces, para terminar el primero, el país tiene una institucionalidad de la cual hoy me siento más orgulloso que nunca, sobre todo estando representando a quienes represento. Y segundo, porque esa institucionalidad, cuando uno la ejerce, cuando uno la busca de manera seria, jurídica, en materia, con números, con cifras, en materia de la discusión pública, pues se expresa mucho mejor. Y eso es evidente hoy para el sector minero colombiano. Vamos a ver qué pasa en los 2 siguientes. Ahora, ¿qué efectos tiene la conversación pública agresiva con el sector minero? Pero sobre todo, ¿qué efectos tiene un paquete regulatorio que hoy está escrito y con la intención firme de presentarlos algunos ante el Congreso, o ya firmados como el decreto 044, o un proyecto de ley ya también presentado como la empresa Ecominerales? Es decir, ¿qué efectos tiene que se escriba esa política pública? Que fue mi mensaje al ministro en la inauguración del Congreso, no solo al ministro de Minas, también al ministro del Interior. Eso tiene efectos en la percepción que tiene el sector inversionista, las compañías actuales y futuras, en las perspectivas de los próximos meses de invertir esa plata en el país, que es lo natural. Y por eso yo he dicho que no solamente me preocupa cómo sale el proyecto de ley del Código de Minas, me preocupan los 2 años de discusión,
porque esos 2 años de discusión tienen efectos. ¿Cuándo es en eso la del percepción de la ¿Para cuándo inversión. está lo del Código de Minas? Pues hoy está siendo consultado, está surtiendo el proceso de consulta Se demorará previa. un tiempo, ¿no? Se demora todavía un tiempo, pero Consulta previa. pero Ver entonces- tu consulta previa. Pero entonces a mí me dicen, no, pero es que despreocúpese que hasta de pronto no sale en la consulta previa. Y yo, no, ¿cómo que no me No, mi preocupo? oficio es ese. Me preocupo claro. porque además en lo escrito tiene un mensaje de cómo el gobierno siente debe desarrollarse la industria minera hacia adelante. Y ese mensaje, en el cual no estoy de acuerdo en absoluto, genera mensajes claros en la inversión. Eso que expresa hoy y que usted estaba tocando. Hoy el 14%, se lo pongo de otra forma, el 49% Dice que reduciría operaciones de las directivos. directivos de las compañías mineras dicen que no tienen pensado incrementar sus inversiones en el país. Van a reducir sus operaciones. 37% dice que lo mantendrían igual. O sea, mejor dicho, Pero es son una dos vaina. conversaciones Sí, distintas. Pues, digamos, Oiga, de la una se va a lo sí, otro. O yo sea, sí si quería yo confío, hacer una anotación. Para Y es concluir verdad como- que sí cayó la opinión pública el último año, pero por 2 aspectos específicos, porque es muy importante anotarlo, que, digamos, cayó por 2 razones. Primero que todo, en los municipios productores de carbón térmico del norte del país ha subido el apoyo a la minería como nunca antes lo habíamos tenido. Nunca habíamos tenido tanta apoyo a la minería. Pero cayó en Antioquia y cayó en municipios productores de carbón metalúrgico. Ahí fue donde se pegó el desplome. No, digamos, los municipios productores de oro, que es principalmente del eje antioqueño, es donde se dio el desplome principalmente, y en carbón metalúrgico, que es diferente a lo que teníamos al comienzo de la brújula, que era todos tenían como un nivel más o menos diferente. Carbón térmico en el norte del país, el apoyo es brutal, brutal. O sea, la gente está, mejor dicho, adora a la minería, reconoce la minería, y la opinión pública además por primera vez sabe que de ahí se mantiene el Estado. Pero en el caso de la caída en particular, se debe a 2 factores. Antioquia, productores de oro, y Centro, productores de carbón metalúrgico. ¿Por qué creen que se da esos 2 factores? Que son los 2 puntos donde, digamos, porque yo no creo que haya calado tan duro el tema antiminero en la opinión pública, porque se ha mantenido a nivel nacional 66, pero cuando abrimos los datos es ahí donde está dándose el golpe. Municipios productores de oro y en Antioquia y eje cafetero, y municipios productores de carbón metalúrgico centro del país. ¿Por qué creen que se da ese...? No, mire, yo quiero hacer esta consideración y quizá la hemos hablado marginalmente en estas discusiones. En Colombia hay unos temas que se vuelven como villancicos. Cada año se repiten y claro, los villancicos son verdad y tienen un concepto distinto. Los villancicos son verdad. Sí, o sea, los que creemos, digámoslo en eso, o sea, lo validamos así. No el ateo de Arteaga. Pero en Colombia hay temas que son como los siguientes. En Colombia siempre hemos hablado de una reforma tributaria estructural. Nadie la define con claridad, pero hablamos de una reforma tributaria estructural. Hablamos de la informalidad laboral y de la informalidad empresarial, y las cifras pues realmente son preocupantes. En el campo hay 85% de informalidad, digámoslo, laboral. Hablamos de un tema al cual quiero que el doctor Nariño lo considere, que es el tema de la descentralización. Siempre se ha hablado el centralismo asfixiante y el centralismo horrible. Y ahora tal, se nota más que pero, digámoslo, y se necesita que se descentralice. Hay más temas. El contrabando es un tema absolutamente, digámoslo, hemos hablado toda la vida del contrabando. Usted recuerda cuando estaba niño, o no tan niño, de los San Andresitos, que era el foco. Hoy ya los San Andresitos... Yo iba a comprar allá. Sí, iba a comprar. Yo íbamos compro, todos ¿dónde cree que comprábamos, compramos digamos, la el clase San Andresito. media Hoy ya, bocina? digámoslo, eso no Ya no existe. tienen que ir por allá. Los Nike. Entonces, pero son temas que... Y la minería ilegal. O sea, eso es un factor que siempre Que ha va estado a aumentar ahí. porque el oro Bueno, va a subir. Bueno, no, está súper arriba, 2.800. Es el único mineral que no ha bajado en 20 años. Incluso, No ha tenido ciclo. Bueno, sí, ha tenido ciclos pero eso es un fenómeno económico de la moneda patrón, y seguramente ahorita va a caer un poco porque pues el dólar se ha fortalecido gracias a su candidato presidente. ¿Sí entiende? Entonces eso, digamos, lo ha pasado. Pero, doctor Nariño, mire. Y entonces venimos a ese tema. Finalmente la minería es un tema
que a mí la opinión de los bogotanos es cachacos que le dirían, pues sí, es importante y tal, y ahí hay una opinión pública calificada que se cree más inteligente que los territorios, lo cual, pues, digámoslo, eso no lo discuto si sea así o no sea así. Pero a nivel regional, o sea, en el territorio la minería juega un papel súper determinante. Y esa narrativa ideológica está golpeando a esa concepción. Usted sabe que Nariño es tolimense por adopción también. Yo soy cartagenero. Está nada pero por adopción es tolimense. Criado en parte en Sincelejo. Sí. Y después en Cali. Sí. Y ahora en mi vida adulta más tolimense. Sí, bueno, tiene, me parece todo el mundo muy bien. Al fin reconoció la importancia del Tolima, o sea, sí, tal la cosa. Pero la pregunta va en el siguiente sentido. El gobierno... Hay un proyecto en el Congreso sobre que finalmente la reforma de la centralización para mí es súper importante, debería ser muy importante. O sea, no tiene sentido que la oficina esa de desastres que ha sido manejada como un desastre en la presidencia de la República tenga que ver con las inundaciones de Mocoa o con los niños de Sipí en el Chocó o con lo que pasa. En Colombia hay poblaciones que tienen 90% de necesidades básicas insatisfechas y se definen en los niños del bienestar familiar, los definen en Bogotá. O sea, eso es absolutamente eso. Y hay evidencias de que la minería a nivel regional puede ser, pues tiene un componente que debería administrativamente ser manejado allá. Es una actividad descentralizante. Antioquia, y eso le discrepo de lo que decía, que es que Antioquia por el oro, no, es porque todo el tema de títulos mineros en la oficina de Antioquia, el gobierno se la quitó. Tuvo que tener un impacto. O sea, y eso tiene, digámoslo, un impacto. ¿Usted cree que dentro de una concepción o de un cambio dentro del tema del centralismo en la minería ha sido dañino? Desde el punto de vista del manejo de los recursos, del manejo de las decisiones, digámoslo, locales, ¿sí? O eso es... otra cosa es la política minera y energética, que son cosas distintas y uno la entiende perfectamente, pues que son conceptos de país, o sea, son políticas de país. Pero el tema de la descentralización ha afectado, o el centralismo ha afectado a la industria, digámoslo, minera. Mire, yo creo que cada vez el país tiene que poder determinar desde lo local ciertos gastos, como usted lo dice, pero también ciertas determinaciones del futuro y el desarrollo territorial que tienen y cómo combinar esos distintos desarrollos económicos. En minería creo que hay unos balances que hacer entre decisiones de estudios profundos que tiene que tener la minería, por ejemplo, en materia ambiental, que posiblemente la única solución no sea que se hagan desde el orden central, sino que se hagan con unas capacidades técnicas, también contando con las corporaciones autónomas, por ejemplo. Pero ahí en ciertos cosas la minería necesita una capacidad muy robusta que en algunos departamentos no existe y que hay que poner a disposición y capacidad en esos departamentos, en materia ambiental, en materia posiblemente también de la inversión de los tributos, de la inversión de recursos. Las regalías. Eso de la centralización de las regalías fue atroz para este sector. Fue atroz para el sector, pero también no puede hay que acompañar ciertas regiones cuando usted le va a entregar también toda una capacidad de inversión y una plata. ¿Para qué? Para que finalmente las inversiones mineras, los desarrollos mineros se hagan con unos profundos estudios, con unas profundas exigencias y controles, pero que también esos recursos que generan se inviertan de mejor manera, de manera adecuada, con un fuerte componente local. Yo hago ahí un paréntesis. Yo por eso he venido estando en completo desacuerdo en muchas de las cosas que el gobierno ha venido haciendo con decretos, que en mi criterio están yendo en detrimento de las autonomías regionales, constitucionales en materia ambiental y por supuesto de las autonomías que tienen los alcaldes y gobernadores y comunidades para determinar el futuro de su territorio. El decreto 044 es uno ejemplo de ellos, pero también los distritos agromineros, los distritos ahora que sacaron el Ministerio de Ambiente a través de un decreto de las regiones de autonomías agrícolas, o por ejemplo también los recientes decretos en relación con que las comunidades indígenas, sin explicar el cómo, pueden ser autoridades ambientales.
Entonces, este es un gobierno que se eligió hablando en cierta forma de las autonomías locales y de la importancia que tienen, Claro. pero que a la hora de gobernar a través de los decretos es el que más ha ido en detrimento de esas autonomías. Por Y de eso, esos por eso criterios. cuando llegaron a cambiarle el nombre al corredor minero, a decirle corredor de vida, la gente se puso furiosa. Dijo, ¿y entonces qué éramos nosotros? ¿Unos narcotraficantes? Entonces, Entendimos lo que iba a decir, furiosa, se lo entendimos perfectamente. estaba Sí. furiosa, pero digamos, sí, eso de los gastos, de los recursos, es una vaina que queda muy complicada porque el gobierno central coge las regalías y le devuelve unas migajas a las regiones. Y eso hace que para las regiones no sea tan atractivo en el corto y mediano plazo muchas cosas. A mí me apareció una cosa interesante, Juan, y es que nosotros tenemos los dos estudios, el del barómetro petrolero y el de la brújula minera. A mí me parece que la psiquis del directivo del sector minero es diferente a la psiquis del directivo del sector petrolero. Por ejemplo, los directivos del sector petrolero dicen las cosas están mal, entonces bajan la inversión social y bajan el fortalecimiento a gobiernos locales. Los directivos del sector minero dicen las cosas están mal, suben la inversión social, suben el fortalecimiento a gobiernos locales, aumentan la comunicación. Es como una cosa, una psicología diferente, ¿no? ¿No tiene usted esa percepción? Pero antes que yo creo que hay un elemento que hay que tener en cuenta y es que la participación o la minería es un concepto mucho más amplio que la parte, digámoslo, de petróleo y gas, ¿correcto? O sea, en Colombia el 46% de los proyectos de, ¿cómo se llama? Los títulos Sí. de la minería son construcción. ¿Sí? Entonces eso, digámoslo, juega un papel súper importante en eso. Entonces yo creo que una cosa es el oro, otra cosa es el carbón. Claro, son Sí, las minerías. Las minerías. Deberían hablar de las minerías, Muy porque distintas, muy no es la amplias. minería, sino las minerías, por tamaño, por escala, por mineral. Ahora sí, Que es una perdón de la condición interrupción, distinta a la perdón del de la petróleo, interrupción. Sí. muy similar. Pues vea, yo lo que creo es que aquí eso lo que demuestra es un poco cuáles son las maneras de actuar del sector minero colombiano. Sí. Y es ante unas adversidades muy grandes hacer más inversiones y establecerse más en el territorio. Es como uno buscar balances de decir, oiga, venga, tengo una conversación muy adversa en lo nacional, Sí. en lo local quiero cómo A estoy mis socios. y que son mis verdaderos socios en el largo plazo. El sector minero colombiano en el año pasado invirtió 727 mil millones de pesos en el ambiente colombiano. Eso es casi 2.5 veces lo que el Ministerio de Ambiente tiene para invertir en el ambiente. Invirtió algo cercano a los 527 mil millones de pesos en materia social, sin hablar de los aportes de regalías e inversiones, que eso es una cosa que uno no es tangible, pero fueron casi 17.4 billones de pesos, más de las reformas tributarias anteriores. Eso que presentaron ustedes de la red de cámaras trampa, más de la mitad de las cámaras trampa son provistas por las mineras. Exacto. Entonces esto tiene Sumando otro mensaje. cámaras de trampa de todas las corporaciones autónomas, sumando cámaras trampa, más de la mitad son las mineras. Y eso tiene otro mensaje. Y es que esto es una industria que está para seguirle apostando al país. Claro que tiene momentos difíciles, coyunturas en materia de precios, en materia de regulaciones y más. Y eso es lo que yo invito a que a través de eso es que el Congreso reflexione sobre el proyecto del Código de Minas, sobre el proyecto de la ley de la empresa estatal minera o sobre los decretos, porque aquí tenemos que generar unos balances sobre muchas cosas que seguro habrá que cambiar hacia adelante y entre todos tenemos que construirlas, pero no se puede jugar con esa estabilidad social de los territorios como se está comprometiendo hoy con este paquete regulatorio tan amplio y tan ambicioso. Y porque al comprometerse, lo que compromete es la estabilidad de miles de familias, 11.200 jóvenes becados en todo el territorio nacional. Sí, ¿no? Ningún otro sector económico tiene. Y los clústeres y lo que le sirve a otra gente. Entonces, Sí. aquí lo que está en juego un poco y lo que yo creo hoy se ha evidenciado y expresado, volviendo a su pregunta inicial, de las solidaridades, son esos sentimientos en el territorio de que esto es una industria que genera unos tejidos profundos en materia económica, Nos unos une. tejidos de muchas cosas. Yo saqué un video en la asociación hace mucho, en la mitad de la pandemia, que decía eso, lo que nos une. Lo que los une. Concentrémonos en lo que nos une. Ese concepto es bellísimo. Bueno, para hablar ahora sí de política, bueno, la COP16. Buenísima. Pongamos a Cali. A mí me gustó. A Cali, pues superlativo, y sí, encantó. todos nos sentimos orgullosos de Cali y tal. O sea, eso no está en discusión, ¿se me entiende?
pero hubo mucha carreta ahí. Inclusive hubo una idea, digámoslo, que pasó marginal. Fue la presentación del marco global de la trazabilidad minera. O sea, y es todo el tema de la cadena minera, saberlo cómo está funcionando. Pero quedó ahí. O sea, eso sí sirve para algo, todo ese tema, o usted cómo concibe, digámoslo, como pues finalmente quienes hacen la trazabilidad no es el gobierno, en una trazabilidad es el sector privado, las empresas, los abastecedores, los insumos, los proveedores, todo eso, digámoslo así. Pero el oro colombiano y el oro en mucha parte se está yendo en una forma como extraña. Ahí vino la denuncia de una empresa por allá en Dubái, 27 millones de dólares, que obtuvo 88 mil millones de pesos de utilidad. Y uno dice, es unas mafias. Uno dice, ¿cómo hacer para que esa minería, digámoslo así, que la gente quiera la minería porque es un negocio absolutamente legal? Y va a aumentar el número de personas dedicadas a la minería informal del oro. Sí. Tenemos que prepararnos, que el número de personas dedicadas... No ilegal, o sea, porque No, yo también creo que hay que dividir Usted ilegalidad. comienza en COP y termina en la ilegalidad. Sí. No, porque Hágale, no, listo, soltémosle porque además tenemos ya, el tiempo Sí, se es va que, yendo, que cierre. como se dice en esos son- televisión, el tiempo es... esos son dos análisis completamente distintos Sí. y con profundas implicaciones en el país, sobre todo la ilegalidad. Déjeme, yo le hablo de la COP. A mí me parece que eso es un ejercicio importantísimo Salió bien. para el país, que se le salió muy bien al gobierno y le Y al salió muy sector bien privado. a todos los sectores económicos que estuvimos allá presentes. Déjeme, yo le divido eso en dos. Una cosa es una dinámica de una negociación internacional, en la cual cada país, Angola, Colombia, Estados Unidos o Canadá, pueden llevar propuestas como la de la trazabilidad de los minerales, y entre la negociación internacional tendrán que llegar a acuerdos. ¿Qué es el resultado de eso? Un resultado que ojalá para todos hubiera sido mejor, pero es parte de una dinámica de una negociación mundial que tiene balances, que tiene contrapesos, y en la cual Colombia ni el gobierno colombiano Que ese es el ni tema para otros Colombia. podrán controlar mucho, que no tienen mayor peso específico en esa discusión, pero que es muy importante para el mundo y es muy importante para el país. Y otra cosa es que en el escenario de la COP16, el gobierno colombiano quería hacer muchos anuncios, entre otras las resoluciones del decreto 044, que finalmente eso tampoco, por otros balances, ya no de las negociaciones internacionales, sino de la conversación nacional, de las expresiones sociales, pues también terminaron en una COP16 en la cual todos le sacamos provecho, nos enriquecimos en la conversación. Lo coparon, el sector privado copó la COP16 de una manera A mí me parece que eso buenísima. fue, Elberio, una cosa muy positiva para el Sí. país, para los caleños sin duda, para el sector empresarial, para Colombia y para todos. Nos enriquecimos en una discusión ambiental profundamente. Laura Sarabia, la columna que escribió, No, pero... fue un perdóneme. reconocimiento a que el sector Sí, privado... pero pues si no, ella, si es el una- sector ella privado... forma parte de la sociedad de mutuo Claro, elogio. pero no, ¿Sí? pero eso es importante porque si el sector privado no se abstuvo de la cosa, sino dijo, vamos para adelante con esta cosa, porque no estamos en contra de esta cosa. Y sobre todo para Colombia, la biodiversidad es más importante que el cambio, Desde el que la sector minero, mitigación. Bueno, había una gran... ok, pero La agenda- le la- concreto. Paralelamente a la COP hubo una protesta del sector minero antioqueño y de los en Santander y tal. El gobierno llegó a 13 puntos, firmaron un acuerdo, ¿sí? Y si uno lee ese acuerdo de los 13 puntos, se encuentra que evidentemente, pues sí, levantaron el paro, pero la pregunta es, ¿usted cree en eso que se firmó ahí con los mineros de Antioquia en el paro o forma parte de la narrativa, ¿sí? que el gobierno nos está llevando en términos de todo el sector, no solamente el sector minero, pero en este caso pues nos interesa, digamos, el sector. Yo creo que a este gobierno, pero también a los anteriores, les hace faltado cumplir las promesas que quedan escritas solucionando los paros. Sí. Eso es una deuda profunda. Uno no se puede sentar a negociar, firmar cosas y no cumplir. Entonces yo lo que hago un llamado es que eso que se firmó se cumpla. Entre esas las reclamaciones del decreto 044, que lo que se dice ahí es que nunca fueron consultadas y se le pide una cosa que es natural, consultar las A ellos en resoluciones particular. al gobierno. Entonces yo lo que tengo sobre eso que se firmó es una esperanza de que ojalá sí se cumpla. Un gobierno que ha dicho y ha ido en contra de lo que no se ha cumplido en el pasado. Entonces yo sí espero pues por lo menos que en esto se haga valer lo escrito y se haga un proceso para lo que está ahí, se llegue a unos balances, unos equilibrios entre los procesos de formalización, las compañías formales de pequeña minería en el país, muchas de esas asociadas
que son miembros de la asociación, pero también los procesos de profunda ilegalidad en relación con el oro y bandas criminales que hay detrás. Es un balance muy complejo que hay que buscarlo como país. Claro. Todos esos temas pues, que se están discutiendo, las reformas y tal, el gobierno siempre plantea un acuerdo nacional, pero un acuerdo nacional que se queda nuevamente en la narrativa. En el sector minero específicamente, ¿usted considera que en estos 2 años de gobierno se ha dado un acercamiento importante, concertación, toma de decisiones unificadas? Lo hacen, es una pregunta irónica. Le va a hacer, ¿cuál es la idea? Hacerle el trabajo más difícil a Nariño. Es la pregunta, yo hago la pregunta. Es una pregunta a la cual usted sabe la respuesta. Sí, pero La respuesta es que no. Me sorprende, o sea, sí. La respuesta es que no. Y yo espero que estos 2 años, que esos anuncios de un acuerdo nacional, sobre todo, se hagan. Este sector ha estado dispuesto, las compañías, yo en lo personal, en lo profesional. Pero además le digo una cosa, Silverio, si es que algún sector ha demandado, no en estos 2 años, sino en los últimos 15, un verdadero acuerdo nacional para hacer minería en el país, de cómo se debe hacer minería, de dónde se debe hacer minería, es el sector minero. Yo estoy ansioso de poder sentarnos en una conversación amplia y tranquila. Y Cristo lo lanzó en el Congreso de Minería. Dijo, este es el primer pacto que hay que hacer. El ministro Cristo, cuando fue ministro del Interior, ¿hace cuánto? Hace hartos años, ¿no? Él dijo en un congreso minero de la Asociación Colombiana de Minería en Cartagena: me comprometo en este semestre a presentar la reglamentación de la consulta previa en el sector minero. ¿Cuántos años han pasado? Vargas Lleras también lo dijo, entonces tal. Entonces, hoy sale también a plantear, digámoslo, un tema, pues que finalmente se queda en narrativa. Esto no son personas, pero lo que yo demando sí es un acuerdo nacional para hacer minería. Aquí en Colombia, el mundo necesita más minería. El mundo, el cambio climático, los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto Colombia lo necesitan de la minería y de los minerales colombianos. Sin duda. Yo creo que ahí pues hacia adelante tenemos que hacerlo bajo acuerdos y primicias. Si a mí me dicen es que se debe hacer minería en todo el país, yo le digo que no. Que hay unos páramos, que hay unos parques naturales que entre todos debemos primero hay que definir claramente los páramos. Claro. Claro, que debe haber procesos claros para eso. Y si usted me dice que Colombia debe hacer en adelante minería de cualquier manera, de cualquier forma, mi respuesta es que no. Por eso, entre todos tenemos que ponernos de acuerdo y sobre ese acuerdo hacer minería que va a ser buena para los colombianos, buena para las comunidades, pero sobre todo buena para el mundo, que es lo que hoy está necesitando. El acuerdo sobre lo fundamental que se hablaba. Se juntó la godarre acá. Oiga, tenemos que cerrar porque el tiempo se acaba, entonces vamos a cerrar con su statement, Nariño. Se dice que la minería divide, pero la minería nos une. ¿Por qué nos une? Pues porque hace parte del futuro, del presente y de la cotidianidad de los colombianos y tenemos que entenderla así. Y tenemos que entenderla dentro de unas dinámicas de la cual ha sido víctima el proceso y el entendimiento minero que todos tenemos, que ha sido víctima de esta conversación política, ideológica, usada para buscar tal vez cosas particulares y no el bien común. Entonces creo que tenemos que madurar la conversación minera. Entonces mi deseo hacia adelante, hacia el futuro es que encontremos una minería que nos une en muchísimas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que a través de darnos cuenta de que nos une es poder generar conversaciones cada vez más alejadas de lo ideológico, más cercanas a lo técnico, que se tomen decisiones realmente con un enorme contenido técnico en lo ambiental, en lo social, en lo minero, y que entre todos, digámosle a los políticos que con la minería y los sectores económicos, pues debe llevarse unas conversaciones distintas, más serias, y entre esas también incluyo la transición minero-energética, de la cual estos 2 años pues ha sido una fuerte conversación. Entonces yo lo que espero es hacia adelante una conversación minera mucho más productiva y alejada de los intereses particulares y personales, sobre todo ahora que viene 2 años electorales. Yo creo que ahí tenemos que entre todos hacer un esfuerzo. Sí, transición energética, sí, pero no así. No destruyendo lo que tiene, digámoslo, el país. Que lo hicimos. En términos de... Habíamos durado un programa sin usar esa frase. Sí. No, es muy importante. Sin la menor duda que la transición energética es, digámoslo, muy importante. Pero hay que hacer unas conciliaciones sociales, económicas, financieras, para
pues para ver en el neto social, como dice usted, qué es lo beneficioso. Bueno, listo, gracias a todos y aquí ejerzo mi autoritarismo y entonces vamos a llamar este capítulo Minería, lo que nos une. Versión 1, tenemos que hacer otra. La versión de siempre, la que vamos a, yo creo que lo que nos une sí es cierto, porque me conmueve mucho, porque sí une a todos los sectores económicos. La minería está a servicio a la agricultura. Institucionalmente también, uno de los sectores que más ministerios une tiene, o tiene que tener, sí, o sea, tiene ese es como el punto nodal de todo, la minería. Sí. Entonces, bueno, nos vamos con eso porque yo digo, gracias Luis, a nuestro productor Luis, gracias a nuestro productor Jonathan, gracias Juan Camilo por estar acá, gracias. Y a Silverio. Y bueno, este es el segundo capítulo de la segunda temporada de Brújula para un Mundo Minero. Y gracias a todos los que nos oyen. Muchas gracias. Bueno. Esto es Brújula para un Mundo Minero, una colaboración entre Brújula Minera y la revista Mundo Minero. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensamblexl.co.